El principal problema que tenemos aquí en el operativo de incendios es que nos están tratando totalmente como números y dejan que somos personas a un segundo lado. Toman decisiones totalmente unilaterales de la empresa sin contar con la representación de las trabajadoras. Esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar, hacer un giro de 180 grados para poder presentar propuestas totalmente tangibles y que, aunque económicamente sí que cuestan un dinero, la sociedad aragonesa se merece tener un servicio de incendios totalmente profesional. El conflicto en Sarga, en nuestra empresa, comienza incluso antes de la propia existencia de la empresa y es básicamente que el gobierno de Aragón, que tiene participación de parte de la empresa, es una empresa semipública, nunca ha creído o nunca ha intentado tener un operativo de prevención y extinción de incendios profesional. Siempre ha apostado por una mercantilización de este operativo que haga labores que no tienen que ver con la prevención y la extinción de incendios y también en sacar un rendimiento económico de una labor que es un servicio, ¿no?, al ciudadano y al propio entorno, al propio medio ambiente. Uno de los problemas que hay en Sarga es la negociación del plan de igualdad. Hemos estado negociando durante más de 3 años y pico el plan de igualdad con la empresa, haciendo reuniones, tratando de buscar soluciones a los problemas que plantea las desigualdades que hay en Sarga, y tras todo este tiempo no hemos conseguido un plan de igualdad justo, por lo tanto ninguno de los sindicatos hemos aprobado ese plan. Para hacerte una idea de lo que es nuestro trabajo y lo peor de todo es que vivimos inmersos en la precariedad y en la incertidumbre. Somos un grupo aquí en Aragón, somos 800 y pico bomberos forestales que trabajamos en helitransportadas, cuadrillas terrestres, autobombas y puestos fijos, y excepto las helitransportadas desde hace 3 años, el resto del operativo no puede tener una conciliación personal porque en ningún momento sabe cuándo inicia y acaba la campaña. Esa es una de las patas que cojea de esta mesa, la precariedad y la incertidumbre. El gran problema que tenemos en este operativo es que somos trabajadores de 3 meses a 9, en el que no se puede profesionalizar al tener tanta rotación de personal en los puestos de las cuadrillas y sobre todo de las torres de vigilancia, que son el departamento más infradotado y totalmente con unas condiciones insalubres en las torres. Y con una contratación de 3 meses, pues da para lo que da. No pueden profesionalizar a personas con un contrato de 3 meses al año. Pues este modelo, al fin y al cabo, es un modelo neoliberal, ¿no? Un modelo, sí, liberal, que no contempla las políticas públicas como parte del trabajo, ¿no?, de todo eso a lo que llamamos trabajo, más allá de los trabajos domésticos o de los trabajos más productivos. También hay trabajos que a día de hoy pues son públicos o son trabajos que son servicios a la comunidad, y el gobierno de Aragón pues evidentemente no cree en esto, cree en un trabajo que per se ha de ser rentable y que tiene que estar dentro de las lógicas de mercado. Las personas que estamos trabajando en este oficio, la mayoría de las personas trabajamos aquí por vocación, porque nos gusta, porque amamos el monte y amamos nuestro monte y sabemos lo importante que es. El hecho de que continuamente nos estén boicoteando, intentando boicotear nuestro trabajo con medidas de presión como lo que es no saber cuándo empiezas, cuándo acabas, el hecho de que se permitan el lujo de ir en contra del convenio para quitarte un mísero día de libre disposición cuando está firmado el convenio, el hecho de que te estén quitando a lo mejor pluses, eso al final mina, es que al final quema. Nuestro trabajo es un trabajo temporal. Somos trabajadores fijos discontinuos, la mayoría, entonces estamos contratados durante un tiempo a lo largo de todo el año. Fuera de ese tiempo
nos vamos al paro, o el que pueda cobrar el paro y el que no, pues se tiene que buscar otro trabajo. Los meses de contratación han venido variando a lo largo del tiempo, a veces han sido 6, otras veces han sido 9, pero no tenemos una estabilidad laboral y eso no nos permite tampoco organizar toda nuestra vida en función del tiempo de trabajo que tenemos. Y además el Gobierno de Aragón y la empresa Sarga cuentan con todo nuestro tiempo. Las decisiones políticas es el gran hándicap que tenemos. Son promesas de todos los grupos políticos cuando están en la oposición, que cuando tienen el mandato no toman cartas en el asunto y ponen las directrices a seguir para profesionalizar el operativo de incendios de Aragón. Somos un servicio que solamente nos dedicamos a extinción y la prevención la pagan con el dinero de Europa. Esto tendría que cambiar para, con fondos propios del Gobierno de Aragón, profesionalizar y acudir no solamente a incendios, sino a cualquier contingencia en el mundo rural, porque es lo que nosotros suponemos. Suponemos que las cuadrillas retenes somos 80 cuadrillas, en total son 1.200 personas en el operativo de incendios, diversificadas en toda la geografía aragonesa y en los pueblos pequeños. Hay un gran problema en el mundo rural de despoblación que con una estabilización de nuestro trabajo crearía unos puestos de trabajo estables y sobre todo dignos. El PSOE, bueno, el PP y el Gobierno de Aragón, al fin y al cabo, apuesten por este modelo o por una empresa que debería dar un servicio y en realidad tratan de que sea productiva, se traduce, lo primero de todo, en precariedad para los trabajadores. Lo segundo también, en dar un mal servicio, o sea, no se está atendiendo los bosques y las zonas agrícolas de Aragón como se debería. Y por supuesto, y por eso estamos aquí, y por eso estamos en movilizaciones, pues genera una precariedad laboral absoluta. En la mayoría de los casos en los que hemos llegado a negociaciones, tanto con la empresa como con el propio Gobierno de Aragón, al final las respuestas siempre han sido las mismas, que no hay, o en el fondo siempre han sido las mismas, que no hay presupuesto, y también ahí está la raíz de nuestro problema, ¿no? Pues que tenemos que lidiar primero con unos presupuestos del Gobierno de Aragón que son escasos y muchas veces trampeados o con presupuestos que no son específicos para nuestra labor, y segundo, con que la manera en que se ejecutan estos presupuestos pues es muchas veces opaca o poco democrática, ¿no? Por así decirlo, o poco limpia o poco transparente. Tenemos que lidiar con una empresa que es pública, cuyo único cliente es el Gobierno de Aragón en el caso del operativo de prevención y extinción de incendios, y ahí, bueno, pues es que al final tienen el circo montado y tienen, están a un lado y al otro de la barra, ¿no? Ellos son los que sirven, ellos son los que consumen, y al final pues tienen todo el poder de decidir tanto de un lado como de otro. Y cuando te diriges a la empresa, pues, generalmente te remiten al Gobierno de Aragón, y cuando te diriges al Gobierno de Aragón te remiten a la empresa, y en eso estamos. O sea, al final son lo mismo. En Aragón hay 84 torres de vigilancia y de media trabajan 3 meses. 3 meses. Se promete continuamente que las torres de vigilancia trabajarán mucho más. Bueno, pues aquí tenemos un problema que radica en que la empresa hace tiempo que conoce que había una falta o sea, que había algunas torres de vigilancia que la infraestructura estaba mal. Echa la culpa al Gobierno de Aragón, a la DGA, de que esa infraestructura está mal. Pero es que no cuenta que los trabajadores son los suyos. O sea, ella misma tendría que haber velado por la seguridad de sus trabajadores y no echar balones fuera. Es que continuamente estamos así, o sea, son pequeñas cosas que al final es una bola muy grande. Y ya te digo que si trabajamos en esto es porque nos gusta y nos encanta nuestro trabajo. Tanto sea la prevención, que es el hecho de trabajar en el monte para, como se dice siempre, los incendios se apagan en invierno, como en la extinción. Algunos otros ejemplos de precariedad en cuanto a las desigualdades que hay en Sarga y que tienen que ver con temas de conciliación serían los turnos que hay en las cuadrillas terrestres, que son de 6 días de trabajo y 2 de fiesta. De esos 6 días de trabajo se trabajan 6 horas 50 en el monte durante nuestra jornada laboral, y el resto del tiempo, hasta las 24 horas, se está de guardia. Y esas guardias se hacen en casa o donde estés, pero bajo un compromiso de estar en 15 minutos en la base para salir a una posible emergencia, a un posible incendio.
El problema que tiene esto es que no te deja conciliar tu vida, porque durante esos 6 días que trabajas estás a disposición de la empresa prácticamente las 24 horas, tanto tu tiempo de jornada como tu tiempo de guardia. Estás muy condicionado, puesto que tienes que estar en 15 minutos en tu punto de encuentro. Nosotros tenemos una contratación como peones de servicultura y caza, y lo que realmente hacemos es acudir a incendios forestales, y también lo que reivindicamos es la categoría de bombero forestal para poder acudir a cualquier contingencia, nevada, riada, búsqueda de personas que se produzca en el mundo rural. Desde CGT nuestras reivindicaciones para la empresa y para el Gobierno de Aragón pues son que se cumplan los derechos laborales más básicos. Lo primero, que se cumpla la ley de montes, que dice que todo el operativo de prevención y extinción de incendios tiene que tener la categoría profesional reconocida de a qué nos dedicamos, somos o vigilantes de incendios o bomberos forestales, y también que se trabaje los 12 meses al año, o sea, que exista que se acabe con la precariedad laboral y que se ofrezca un trabajo a todos los trabajadores durante todo el año. Un operativo profesional significa que las personas que trabajemos en esto podamos vivir de esto. Un operativo profesional significa que se nos dé una formación adecuada a lo que es nuestro puesto de trabajo. Nuestro puesto de trabajo es apagar incendios durante el invierno y durante el verano. Esto se arreglaría reconociéndose nuestra categoría profesional. Dentro del Código Nacional de Ocupaciones está la categoría que nos debería de corresponder, que tiene un número que es el 5932, que es el de los bomberos forestales. Ahora mismo en mi empresa estamos encuadrados dentro del CNO en una categoría en la que estamos reconocidos como peones forestales y de la caza. Nada que ver con lo que es nuestro trabajo. El reconocimiento de la categoría de bombero forestal y bombera forestal supondría muchísimas mejoras. Una de ellas es que tendríamos reconocidas muchas enfermedades profesionales. Ahora mismo no tenemos un plus de toxicidad. Muchas enfermedades y problemas que pudieran derivarse de mi trabajo estarían reconocidas si yo tuviera reconocida la categoría de bombero forestal. Otra cosa sería, dentro del reconocimiento de la categoría de bombero forestal, el coeficiente reductor a la hora de la jubilación. Tenemos un trabajo muy peligroso, muy duro físicamente, que hace que el cuerpo se desgaste más. Tener en cuenta que la inhalación de humo durante los incendios es brutal, el trabajo en el monte es muy físico, y estaría muy bien tener un coeficiente de reducción a la hora de la jubilación. En la empresa Sarga se utilizan las valoraciones al final de campaña para valorar al personal que ha trabajado en él durante esa campaña. Esas valoraciones las hacen los jefes de cuadrilla, los capataces y el técnico. Y esas valoraciones pueden suponer a los trabajadores no trabajar al año siguiente, si la valoración es negativa. Y conocemos casos en los que ha habido trabajadores perjudicados en ese sentido, que no han podido trabajar al año siguiente porque esa valoración negativa les supone una detracción de puntos de su baremo. En el plan de igualdad se ha luchado por quitar esas valoraciones negativas, porque se ha utilizado indiscriminadamente contra hombres y contra mujeres que trabajamos en Sarga, pero también a veces ha sido pues el machismo el que estaba detrás de esa valoración negativa. Dentro del movimiento sindical y también del movimiento social, que perseguimos una dignificación del operativo de prevención y extinción de incendios en Aragón, pues había quien tenía ciertas esperanzas en que los cambios de gobierno, los pactos de gobierno que ha habido últimamente, tanto en el gobierno de Aragón como en el gobierno de España, pues supusiesen algún tipo de mejora, y de hecho, bueno, hubo cierto amago, cierto movimiento por mejorar estas condiciones, y bueno, al final se ha demostrado lo que muchos ya sabíamos, y es que al final no se ha repartido nada, y lo que se han repartido han sido migajas, que era todo papel mojado, o sea, todo ha quedado en papel mojado, y que incluso en muchas partes del operativo estamos peor que como estábamos con anteriores gobiernos. Es muy importante también recalcar que lo que buscamos es un servicio público eficiente, que sirva a la sociedad aragonesa. Un servicio público no se tiene que buscar en números, se tiene que buscar en efectividad y en servicio hacia la sociedad en la que vivimos.